son exactamente 55.300 personas en periodo de inactividad. Eso sencillamente no es verdad. Que nos mientan desde el gobierno es algo que ya hemos tomado desgraciadamente por costumbre, y la ministra comunista de Trabajo ha sido pillada esta vez en el propio Senado. El Partido Popular presentaba una interpelación urgente a la ministra Yolanda Díaz para que de una vez por todas desvelara las cifras reales de los fijos discontinuos inactivos. La ministra subía a la tribuna y con un tono chulesco y desafiante presentaba estas cifras como si de una exclusiva de Lola se tratase. La ministra daba esta cifra, una cifra ridícula, mera invención que fue desmontada a los pocos minutos, incluso también por el Instituto Nacional de Estadística. Acompáñame a ver cómo tu ministra de Trabajo te miente a la cara, aprendiendo cada día un poquito más de su presidente Pedro Sánchez. Hay que ver el ritmo que llevamos en este canal, 3 millones de visitas en el último mes. Gracias por formar parte de esto. Y si aún no formas parte, dale al botón de me gusta, suscríbete y comenta si crees que Yoli puede ser de las peores ministras de la historia. En el portón de la Academia de Platón había una inscripción que decía: aquí no entra nadie que no sepa de geometría. Yo creo que hoy en el Senado perfectamente podríamos hacer grabar otra frase que dijera: imprescindibles nociones básicas de matemáticas. Nociones básicas como, por ejemplo, que no se pueden sumar peras con manzanas. Usted lo sabe, señora vicepresidenta. 2 peras más 3 manzanas no es igual a 5 manzanas. Puede que sea igual a 5 piezas de fruta, pero nunca puede ser igual a 5 manzanas. Yo sé perfectamente que usted esto lo sabe. Bueno. Señora ministra, le interpelamos esta tarde para que nos informe de la evolución del número de trabajadores fijos, discontinuos, inactivos y sobre las acciones que tiene previsto emprender para evitar la situación de precariedad en la que muchos se encuentran. Seguimos intentando conocer estos datos que usted inexplicablemente oculta desde hace más de un año. Quizás en la fachada de su ministerio podríamos escribir esta otra frase: quien ocupe esta cartera, que al menos cuente bien el número de parados. Sería una buena manera de que entre todos podamos trabajar para que cada vez haya menos. La primera pregunta que le formulo es, señora vicepresidenta, ¿por qué oculta estos datos a los españoles? Yo creo que la respuesta es muy sencilla: porque a usted no le favorecen políticamente. Primero, no le venía bien porque venían las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y después, por sorpresa, se convocaron las elecciones generales para el mes de julio. Un poco más adelante vinieron las elecciones gallegas y no es que le sirviera para mucho, pero el caso es que usted también continuó ocultando los datos. Esto es una barbaridad, ¿eh? Que tu propio gobierno te oculte los datos del paro con esos fijos discontinuos que aún no ha dado la cifra y que la cual seguramente se invente. Usted ha llevado todo esto tan lejos que creo honestamente que no sabe cómo salir de este lío. Así que hoy, convocadas las elecciones vascas para el mes de abril y las catalanas y las europeas, desgraciadamente que creo que no nos queda más que asumir que usted no tiene en sus planes hacer públicos los datos de los trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad. Desde el Grupo Popular hemos formulado todo tipo de iniciativas de control oral y escrito, tanto en el Congreso como en el Senado. Usted incluso llegó a comprometerse con hacerlos públicos hace un año. Y el hecho es que su comportamiento errático y sus declaraciones no le han ayudado precisamente, señora ministra, porque usted primero acusó de ejercer el trampismo a quien le reclamaban más transparencia. Después dijo que lo que los gobiernos de la democracia no habían sido capaces de hacer en 44 años, usted lo había hecho en un año. Sin comentarios. Más tarde anunciaron que estos datos se estaban depurando y que los iban a hacer públicos en las ruedas de prensa del mes de junio o el mes de julio. Pero después, como digo, por sorpresa se convocaron las elecciones generales y de nuevo silencio. Y hoy, desde su ministerio, oímos todo tipo de teorías peregrinas, la última, que la culpa es de las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado, señora vicepresidenta? Parece que se le ha pegado la costumbre de su jefe y usted también ha cambiado de opinión. Pero es que no solo es el Partido Popular quien le reclama esa transparencia, también algunas prestigiosas entidades llevan mucho tiempo solicitándole esos datos. FEDEA, el Servicio de Estudios del BBVA o el Banco de España. ¿Una obsesión de la fachosfera? Pues no, porque también incluso el sindicato UGT le ha pedido varias veces y le ha reclamado su publicación. La verdad es que si queremos tener una imagen fiel de la situación del empleo en España,
necesitamos conocer el número de trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando. Se trata de personas que durante ese periodo ni cobran ni trabajan y por ello pueden considerarse parados, así de sencillo. Ocultando estos datos, usted ha complicado sobremanera el trabajo de los expertos. A pesar de todo, hoy hay bastante consenso acerca del verdadero número de parados que existe. Para haceros un pequeño resumen, los fijos discontinuos son como los que trabajan en un restaurante en verano o en invierno, pero el resto del año están en el paro. Y esto se lo ha inventado Yolanda Díaz y el gobierno del PSOE y Sumar para bajar la cifra de parados. En España. Señora vicepresidenta, volvamos a las matemáticas. Vamos a distinguir peras de manzanas. Vamos a hablar de la diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo. El paro registrado es el que contabilizan todos los meses las oficinas de empleo. El paro efectivo, el real, es el que resulta de sumar al paro registrado las personas demandantes de empleo con relación laboral, especialmente los trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando. Y si hacemos esta distinción, los números cantan. El paro registrado suma 2.700.000 personas, el paro efectivo 3.500.000 personas. El resultado son aproximadamente 770.000 personas con serias dificultades que para usted sencillamente no existen y por las que no hace nada. Y esta es la realidad que usted ha ido escondiendo para que la foto fuera más bonita, porque usted lo feo lo esconde. Usted esconde la precariedad de cientos de miles de personas que desaparecen de la estadística y, en consecuencia, de sus preocupaciones. Pero sepa que puede usted cambiar la nomenclatura, pero no la realidad. Y esto tan básico es el debate que en materia laboral tenemos con los fijos discontinuos, que es la manifestación más grosera del ejercicio de contorsionismo estadístico al que ustedes están sometiendo sus datos. Para no engañarnos, para no engañar, señora ministra, tenemos que comparar datos homogéneos. Tenemos que estudiar las horas trabajadas, el empleo privado, el empleo efectivo y tenemos también que mirar con honestidad qué es lo que está ocurriendo en los distintos sectores económicos. Vamos a los datos, señora vicepresidenta. España es el país con más paro de toda la OCDE. 8 de cada 10 contratos firmados en el último mes son o fijos discontinuos o a tiempo parcial o temporales. Las horas trabajadas por ocupado continúan por debajo de los niveles previos a la pandemia. La productividad real por ocupado también ha vuelto a caer y se sitúa un 1,4% por debajo del año 2019. Los costes laborales unitarios han crecido en más de un 60%. La tasa de vacantes ha aumentado de nuevo hasta niveles no vistos desde el año 2010. La muestra continua de vidas laborales nos demuestra que 2,2 millones de afiliaciones tuvieron... Y no ha comentado que ha aumentado, que ha incrementado el precio de la vida. Todo ha aumentado de precio. Antes una familia con 800 euros hacía lo mismo que ahora una con 1.300. un contrato fijo discontinuo en algún momento del año 2022. Y atención, el paro efectivo creció en un segundo semestre de 2023 y la diferencia con el paro registrado alcanzó su máximo en enero de 2024. Por si esto fuera poco, los contratos de menos de una semana, repito, los contratos de menos de una semana han pasado del 24% del año 2002 a un actual 38,3%. Y se han disparado los contratos gestionados por las empresas de trabajo temporal, que son los antiguos contratos de puesta a disposición y ya representan el 94% de los contratos fijos discontinuos que se firmaron el pasado mes de diciembre. Señora vicepresidenta. La vicepresidenta lo que va a hacer cuando llegue a la tribuna, ya os lo digo yo, no lo he visto, te lo juro, es que va a empezar a decir que esos datos son falsos. Y después ella dará otros datos que sí verdaderamente sean falsos. Insisto, como ve, detrás de la información que nos oculta hay subempleo, hay precariedad y hay bajos salarios. Hay trabajadores cada vez más pobres a los que en ocasiones no les basta con tener un único trabajo para llegar a fin de mes. Hay un paro femenino que es el más elevado de toda la Unión Europea. El perfil más habitual de un parado en España es mujer de más de 55 años o mujer parada de larga duración. Y somos el país de la Unión Europea con la mayor tasa de pobreza infantil. ¿Usted a qué cree que puede deberse este incremento? Yo creo que estará de acuerdo conmigo el que al menos tiene relación directa con el trabajo de sus padres. En resumen, la falta de empleo es la principal causa de pobreza y de desigualdad. Y mientras usted sigue paralizada ante estos hechos, sorprendentemente, no deja de hacer otro tipo de anuncios, como hemos podido escuchar las pasadas semanas, la reducción de la jornada laboral por decreto o cerrar los restaurantes a la 1 de la mañana.
Sepa que estas ocurrencias, quien las paga es el mercado de trabajo, señoría. La reducción de la... Ya sé que este es un tema un poco delicado, pero no me entra en la cabeza cómo la cosa estando como está, desde el gobierno te digan, vas a trabajar menos, cada vez vas a trabajar menos, vas a trabajar menos. Pero vamos a ver, ¿y cómo se va a ganar, cómo se va a crear riqueza en este país? ¿Cómo? Sí, es muy bonito decirle a la población, tú vas a trabajar 4 horas diarias de lunes a jueves. Sí, claro, es muy bonito. Pero ¿es real? La jornada máxima legal que usted pretende imponer supondrá un nuevo aumento de los costes laborales y también un deterioro de la actividad. Una medida de esta envergadura no puede anunciarse así. Respete el diálogo social, señora vicepresidenta. Y termino ya. Señora Díaz, yo sé que a usted le interesa el discurso, no la realidad de los datos, porque la realidad no es cookie, ni puede disfrazarse, ni puede venderse siempre a su gusto. Los datos, cuando se sigue con rigor la serie y la metodología, son tercos, y lo que nos están mostrando estos datos es una realidad que usted sencillamente prefiere no ver. Pero sepa que a los demás no nos ocurre lo mismo. A nosotros nos preocupa. Y además no comprendemos ni su cerrazón ni tampoco su dejación de funciones. Por eso, señora ministra, termino con una pregunta que es la más evidente de todas. ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Trabajo y Economía Social hacer públicos los datos de trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad? Espero su respuesta. Nada más y muchas gracias. Esperemos que lo diga, ¿no? Lo segundo que le voy a decir es que usted hoy va a tener la suerte de que el Gobierno de España le dé los datos que no se han hecho. Va a tener la suerte de que el gobierno de España le dé los datos, como si no fuera vuestra obligación. Públicos jamás durante 45 años la democracia de España, ni siquiera cuando ustedes gobernaban con el señor Rajoy y usted formaba parte del gabinete de la señora Báñez, ni siquiera cuando gobernaba el señor Aznar, pero yo hoy le voy a dar los datos. Y si me permite, señoría, voy a empezar leyéndole una entrevista suya en el que le agradezco su honestidad. Dice así. Le preguntan a usted en pandemia y nos dice, me temo, literal, que el paro aumentará con mucha fuerza. Le pregunta el periodista, ¿con mucha fuerza son 8 millones de parados? Y me dice usted, no podemos olvidar que en la pasada crisis, la que gestionaron ustedes, tuvimos en torno a 6 millones de parados y no parece difícil que volvamos a alcanzar esa cifra. Dice usted, yo no soy experta haciendo este tipo de previsiones, parece que no lo era, pero los servicios de estudios más prestigiosos van por ahí. Yo le agradezco su primera sinceridad porque es un cargo público en su momento que reconoce que cuando gestionó la crisis el Partido Popular, ustedes no alcanzaron 6 millones de parados y paradas, alcanzaron exactamente 6.268.000 parados y paradas. Hay que tener poca vergüenza cuando se acusa al Partido Popular de ese número de parados, cuando es responsabilidad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Le agradezco su franqueza. Es verdad que creo que cuando usted dice que no es una experta en esta materia, yo se lo agradezco, porque fíjese, usted ha empezado a hablar de las peras y las manzanas y las matemáticas y la señora Ana Botella, pero de lo que nos viene a hablar usted es de un concepto o de una tasa paro inventada por los dirigentes del Partido Popular o por un think tank único en nuestro país que se llama FEDEA, que efectivamente, además del paro registrado, nos incorporan un paro nuevo que es el paro efectivo. Señora Díbar, cuando usted gobernaba con la señora Fátima Báñez, había que aumentarle 1 millón de parados más a la cifra de 6.268.000 con este nuevo concepto que se han inventado un colectivo de profesionales que efectivamente tienen un único fin, que es desprestigiar a nuestro país. ¿Le había que sumar este millón de parados a sus cifras, señoría? Nos mintieron ustedes y nos dijeron que en realidad cuando gobernaba el Partido Popular no eran 6.268.000, no serían 7.268.000. Señoría, seguro que no, porque aunque no sea una experta usted en datos de empleo, como dice usted misma, seguro que sabe que las estadísticas rigurosas de la EPA y de Eurostat no son impugnadas por nadie. Esta es la típica táctica que lleva utilizando el gobierno en los últimos meses. Ustedes ocultáis las cifras del paro, sí, pero es que ustedes también.
Es que se defienden atacando. Por tanto, señoría, efectivamente, en fin, desmentir los conceptos creativos del Grupo Fedea por invención y, desde luego, usted acuda, si quiere, a la academia y verá cómo el paro efectivo solamente existe en la cabeza de los dirigentes del Partido Popular y, efectivamente, de ese grupo de expertos, expertas financiadas por la banca que se empeñan en tener cierta inventiva. Y, señoría, le decía que yo le doy las gracias por esta intervención y se la doy muy sinceramente. Fíjese. Realmente no ha dicho nada y lleva, creo que 3 minutos ya. España, acaba de intervenir el ministro de Economía, ha hablado en parte de ello. España tiene una cifra de ocupados récord. ¿Se acuerdan ustedes cuando Mariano Rajoy soñaba con la España de los 20 millones de ocupados? Pues, señoría, tenemos 21.200.000 personas ocupadas en nuestro país. Y no fue el Partido Popular, es el Gobierno de España con los agentes sociales el que lo ha conseguido. Fíjese, señoría, tenemos 10 millones de mujeres. Esto es una trampa de Manuel, porque aunque haya 20 millones de activos y sea un récord todo lo que ella diga, porque no me lo creo tampoco, ¿qué es mejor? ¿20 millones de activos, de los cuales 5 millones son fijos discontinuos? ¿O 17 millones de activos con una calidad de trabajo buena? Es muy relativo y utilizan pues la trampa de siempre. Por primera vez ocupadas en nuestro país. Tenemos algo muy importante de lo que le voy a hablar para darle los datos de fijos discontinuos y de fijos discontinuos en periodo de inactividad, que son nada más nada menos, señoría, que 18 millones de personas asalariadas en España. 18 millones, señorías, que creo que es un éxito de país y nos debería de congratular a todos y a todas. Pero es que además de esos 18 millones, señorías, tenemos 3,2 millones de personas autónomas en España. Te vas a poner a hablar de los autónomos, por Dios. Y creciendo, no como cuando gobernaron ustedes, que se desplomaron los autónomos. Y tenemos 15 millones de personas asalariadas en España de carácter indefinido. Personas que votan al Partido Popular también, señoría. Fíjese si es exitosa la reforma laboral que hemos hecho con el voto en contra del Partido Popular y sí con el diálogo social de nuestro país, que efectivamente aquello que nos decían ustedes que era un mantra y que a pesar de muchos gobiernos, 45 años de gobiernos de dos grandes formaciones políticas, nunca había pasado. Nos decían ustedes, bueno, que la temporalidad era como un mal que tenía el modelo productivo español. Pues bien, hemos demostrado que no era así y hoy ya estamos por debajo de las cifras de la media europea en temporalidad, el 13,2%. La hemos reducido exactamente 10 puntos, señoría. Hoy en España, 1 de cada 2 empleos en el conjunto de la Unión Europea son indefinidos. Y a mí me gustaría, señoría, que usted... ¿Va a dar el dato de los fijos discontinuos o va a seguir dándose las gracias? Conozca esto. Aprovecho esta interpelación para pedirle al Partido Popular, después de lo que han dicho en campaña electoral, que retiren el recurso que han formulado ante el Tribunal Constitucional para mantener la reforma laboral, que es una historia de éxito en nuestro país. Se lo pido encarecidamente, como había anunciado el señor Feijóo, por el bien de nuestro país. También hay que recordar cómo se aprobó en el Congreso. Fíjese, señoría, esta reforma laboral está avalada por todos los organismos internacionales, por todo, señoría. Busque usted el organismo que quiera, que va a ver cómo efectivamente es una historia de éxito. Señoría, usted cuestiona los fijos discontinuos, ha dicho muchas palabras gruesas, no voy a entrar en ellas, pero sí le voy a dar los datos. A ver. Señoría, los datos de fijos discontinuos en España son públicos. Son exactamente hoy 651.500 personas que trabajan con una relación laboral fija discontinua. Señorías, son exactamente 278.000 más 278.000 más que antes de la reforma laboral. Y estos 651.000, señoría, lo son en un gran océano de 18 millones de personas asalariadas. Esto supone, señoría, el 3,1% de personas ocupadas en nuestro país. Señoría, de 18 millones hay exactamente 651.000 trabajadores fijos discontinuos en nuestro país. Es verdad, señoría, que lo que ha cambiado con los fijos discontinuos
conseguimos, y gracias al diálogo social, es que ese artículo 16, que ustedes también han conocido y que forma parte de nuestra trayectoria jurisdiccional social en España, sí, ha sido mejorado con la reforma laboral. Mejorada porque a día de hoy tiene plenitud de derechos, porque tiene antigüedad y además le hemos permitido el acceso al subsidio para mayores de 52 años. Pero le voy a contestar exactamente, señoría, a la pregunta mágica en la que usted vio un correlato de elecciones. Pero estos son los fijos discontinuos activos. Pero, ¿y los inactivos? ¿Cuántos son? No sé qué cosas que usted nunca hizo pública, ni su ministra, cuando gobernaron, pero que nosotros vamos a hacer efectiva hoy. Y fíjese, señoría, lo vamos a hacer con una pequeña reflexión, señora Díbar. ¿Sabe cómo computa el Ministerio de Trabajo los fijos discontinuos en nuestro país? ¿Lo sabe usted? Exactamente como lo hacía usted y su ministra. No hemos cambiado ni una coma de la regulación de la misma. Nos seguimos rigiendo por la orden ministerial del 11 de marzo de 1985. Esto es, se sigue manejando exactamente igual que hace 39 años, señoría. No hemos cambiado absolutamente nada. Le digo más, señoría. Piensen ustedes, señorías del Partido Popular, el 4 de marzo hemos hecho públicos los datos de paro y de ocupación de nuestro país. Ese día salió el señor Juan Bravo diciendo, bueno, algún tipo de grosería como usted ha dicho en este momento respecto del Gobierno, porque decir que el Gobierno de España o que yo maquillo las cifras de paro es estar imputándome un delito. A la vez que decía esto el señor Juan Bravo, lo mismo que has hecho tú con el Partido Popular antes, ¿no? Y el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, presumiendo de los exitosos datos de paro con los fijos discontinuos incluidos, señoría. ¿Me quieren decir ustedes cómo es la cuestión? El señor Moreno Bonilla estaba maquillando los datos de paro y los fijos discontinuos en la comunidad autónoma de Andalucía. Delito. ¿Lo hace el señor Rueda, señoría, en Galicia? Yo le digo que no. Y le pido rigor porque usted ha formado parte del Gobierno de España. Y creo que no es serio hacer política como la están haciendo ustedes. Le digo más, señoría. Fíjese, hemos pedido al INE que nos dé con sus microdatos los datos de fijos discontinuos inactivos. Y se los voy a dar, señoría. Eso. Anoten ustedes. Ahora. Son exactamente 55.300 personas en periodo de inactividad. 55.000 ha dicho. 55.300 de 18 millones de personas asalariadas, señora Díbar. ¿Se da cuenta usted de lo que... 55.000 ha dicho? ¿Nada más? Un momento, voy a buscarlo. Acabo de encontrar aquí una noticia del Mundo en el que afirma que el Instituto Nacional de Estadística habría desmentido a Yolanda Díaz y que los fijos discontinuos inactivos no son 55.000, son aproximadamente unos 443.000, casi 400.000 más. Esta mujer está diciendo que son unos 600.000 fijos discontinuos activos, más unos 55.000 inactivos. Y realmente son 443.000 fijos discontinuos inactivos. En total, 1 millón de fijos discontinuos. Y habrá que creérselo, ¿eh? ¿Qué están haciendo? ¿Es usted consciente de lo que están haciendo? Yo creo que como le estoy dando estos datos, y son datos EPA, usted de esto algo debe de saber, ministra, pues vaya concluyendo, me imagino que estará hoy contenta de que esto esté pasando en nuestro país. Concluyo ya, señoría. Es verdad, señoría, que el modelo ha cambiado y que el modelo que tenían ustedes antes para la construcción, para la agricultura, para el turismo, era exactamente trabajadores de usar y tirar. Y es verdad que la reforma laboral ha cambiado este modelo y hoy sí, tenemos estabilidad en el mundo del trabajo, 15 millones de personas asalariadas con contrato indefinidos y tenemos tan solo 651.000 fijos discontinuos en nuestro país. Fijos discontinuos que son relaciones laborales indefinidas, señoría, y con carácter estable. Pero a su cuestión, y le respondo... Pero ponte que un fijo discontinuo puede ser 2 meses al año, ¿no? Y el resto del año estar parado. Y puedes solicitar el paro. ¿De qué te sirve trabajar 2 meses al año? Exactamente 55.300 personas fijas discontinuas que están en periodo de inactividad. Muchas gracias. Hasta luego.
¿Qué? 55.000 fijos discontinuos inactivos. Señora vicepresidenta, no le agradezco su intervención, le agradezco su generosidad, pero sinceramente lo único que le puedo decir es que el número de trabajadores fijos discontinuos inactivos que hay en España no es 55.300, Claro, como usted nos acaba de decir aquí. Eso sencillamente no es verdad. Verá, usted me ha dicho en primer lugar que no es la primera vez que los criterios para la medición del paro registrado de los trabajadores fijos discontinuos se utilizan de esta manera y que en concreto cuando nosotros gobernábamos se utilizaba la misma metodología, es verdad, se utiliza. Lo que yo no entiendo es con los mecanismos, con las facilidades, con la tecnología que tenemos a día de hoy no puedan controlarlo a ciencia cierta. No lo entiendo. Desde el año 85, hasta ahí llegó, pero la diferencia es que antes los fijos discontinuos representaban un porcentaje muy reducido del total y ahora son una modalidad muy protagonista por la mera conversión estadística. Y esto lo que ha acabado haciendo es adulterar la realidad, señora vicepresidenta. Lo que le estamos pidiendo es que los cambie, o mejor dicho, que los desglose, pero de verdad, que nos dé toda la información de la que dispone. Usted intenta echarle la culpa a las comunidades autónomas. Esto no tiene sentido. El SEPE es la entidad que paga las prestaciones y, en consecuencia, conoce perfectamente quién trabaja y quién no trabaja en cada periodo. De hecho, me choca mucho que usted me diga que son 55.300 los trabajadores fijos discontinuos inactivos, cuando desde el SEPE ya se le trasladó a mi compañera Teresa Ruiz Sillero, aquí presente, en una pregunta escrita que a usted no le hizo mucha gracia que se hiciera pública, que eran 400.000 en diciembre de 2022. Lo que he leído yo Explícame antes. por qué su ministerio nos facilitó esa respuesta, de la que, por cierto, se hicieron eco todos los medios de comunicación, y usted nos dice hoy que, según la EPA, son 55.300. No, señora 400.000 vicepresidenta, menos. y le voy a Es que- decir algo más. Usted dice que no podemos hablar de paro efectivo. A usted debería hacerle reflexionar que los mayores expertos y analistas del mercado de trabajo de este país hayan tenido que añadir un nuevo epígrafe, que es paro efectivo o paro real, al lado del dato que usted facilita. Porque al final usted está, le insisto, no quiere darnos los datos de los que dispone porque no le favorecen políticamente. Y le insisto, la verdad es que España ha tenido que celebrar 1 millón de empleos, de contratos, el último mes para que el paro bajara en 7.452 personas. Y la verdad es que la productividad en España está por debajo de la media de la Unión Europea y que somos el país de la Unión con mayor tasa de paro general, de paro femenino y de paro juvenil. Y la verdad es que los contratos indefinidos hoy duran menos que los contratos temporales antes de su reforma laboral. Y termino ya, porque me quedo sin tiempo, señora Díaz. No ha sido usted muy generosa hoy con los datos. Ha sido una mentirosa. 55.300. Generosa, ¿no? Hay que decirlo por su nombre. Has mentido. Y eres una mentirosa. No puede ser, lo siento. Por eso le decía, no se pueden sumar peras con manzanas. Tenemos que ser un poco más honestos con los datos. Usted no quiere ver la verdad porque le incomoda y está en estos momentos atrapada entre su discurso y la realidad. Pero nosotros no vamos a dejar de reclamarle transparencia. Y sepa que antes o después tendrá que afrontarlo y cumpla con su obligación. Señora vicepresidenta, publique sus datos. Nada más y muchas gracias. Qué barbaridad. Qué barato sale mentir cuando gobiernas un país, ¿eh?